Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate modalidad virtual. En el tema de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley para el desarrollo sustentable del sector agropecuario, una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional ya lo discutió en primera instancia. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles del informe que fue presentado al Pleno de la Asamblea Nacional, vamos a revisar el perfil de nuestro primer invitado, del asambleísta Mauricio Proaño. Mauricio Proaño, docente, magíster en Desarrollo Rural, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Para complementar el diálogo, vamos a revisar el perfil de nuestra segunda invitada, de la asambleísta Mercedes Serrano. Mercedes Serrano, abogada, magíster en Derecho de Empresas, asambleísta por la provincia de El Oro, integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Lo dicho, el Pleno de la Asamblea Nacional discutió ya en primera instancia el proyecto de ley para el desarrollo sustentable del sector agropecuario. ¿En qué consiste? ¿Qué mesa legislativa es la que lleva adelante esta discusión? El informe respectivo lo vamos a revisar en el siguiente video. Actualmente la Asamblea Nacional trabaja en dos iniciativas que beneficiarán de manera directa al sector agrícola del país: el Código Orgánico Integral Agropecuario y el Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario. La segunda iniciativa, tramitada por la Comisión de Soberanía Alimentaria, en sus 19 artículos busca promover la sostenibilidad, competitividad y productividad del agro, propiciando la integralidad y sustentabilidad en el territorio nacional en las etapas de la cadena agroproductiva, que incluye desde la producción, la agregación de valor, la agroindustrialización, la comercialización, la investigación. El proyecto, dividido en 7 títulos, busca aplacar problemáticas como la pobreza rural, desempleo y desnutrición, incentivando la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica. Con la agregación de valor y la agroindustrialización dentro de una comercialización y justa transacción de los productos agropecuarios. Por otro lado está el Código Orgánico Integral Agropecuario, proyecto construido en conjunto entre la Asamblea Nacional y la Cámara de Agricultura Quinta Zona, marco legal que tiene por objetivo construir un renovado modelo de desarrollo económico que tenga al agro como base. El Código Orgánico Integral Agropecuario, COIAP, ha sido construido desde el sentido común, involucrando a todos los actores, desde el agricultor de machete hasta el agroindustrial, el agroexportador. De esta manera vamos a poder tener una generación inmensa de empleos. En el evento de lanzamiento del código, el titular de la legislatura, César Litardo, recalcó que es indispensable fortalecer al agro. La construcción de este documento que garantice que el sector agropecuario del país va y será y seguirá siendo la primera fuente de riqueza del Ecuador. El proyecto de ley orgánica para el desarrollo sustentable del sector agropecuario, que unifica 10 propuestas de ley en la materia, se encuentra actualmente en primer debate dentro del legislativo, mientras que la propuesta ciudadana de Código Orgánico Integral Agropecuario fue presentada oficialmente y se encuentra en su proceso de socialización. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a saludar con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Mercedes Serrano. Bienvenida a Tercer Debate. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer
estar informando a todos los ecuatorianos por medio de este importante canal de la televisión legislativa, qué es lo que realmente se viene desarrollando y elaborando y construyendo dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Es un placer, Mauricio, poder compartir este panel contigo, un experto en la materia del agro, en el sector del agro, y más aún que conocemos de fondo y a profundidad lo que se está desarrollando dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria respecto a este proyecto de ley que posiblemente en los próximos meses será ley de la República. Gracias, asambleísta Mercedes Serrano. Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el asambleísta Mauricio Proaño. Legislador, bienvenido a los medios legislativos. Muchas gracias. Saludo al pueblo ecuatoriano y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y en este momento una especial siempre atención con la asambleísta Mercedes Serrano. Somos miembros de la comisión y como siempre decimos en la comisión, no nos importa mucho a veces qué pensamos ideológicamente, más pensamos en los objetivos nacionales, en los objetivos de la gente. La gente del sector rural necesita apoyo y si nosotros podemos generar propuestas de ley en beneficio de ellos, pues nos juntamos y lo hacemos. Esperemos que esta ley en los próximos meses, como indicaba la asambleísta Serrano, se apruebe y porque eso va a ser en beneficio no de la Asamblea Nacional, va a ser de los agricultores y agricultoras de nuestro país. Gracias, legisladores. Voy a empezar con usted, asambleísta Mauricio Proaño. Me quedo con usted porque es el ponente del informe para primer debate de este que es el proyecto de ley para el desarrollo sustentable del sector agropecuario. ¿En qué consiste y por qué lo nombran como desarrollo sustentable? Bueno, uno de los temas importantes del desarrollo, varios modelos han existido en el mundo de desarrollo. Ustedes conocerán, había el desarrollo rural integral, desarrollos agrícola especialmente, desarrollos de ese tema, porque siempre se enfocaba en proyectos de modelos anteriores de desarrollo, se dedicaba a que la productividad es la solución. Pero se vio después que es tan compleja la agricultura, que no tiene que ver solamente con la agricultura, tiene que ver con la familia. No es cuestión de mejorar una variedad, de dar mejor riego, es cuestión de cómo mejoro las condiciones de la familia. Entonces comienza a abrirse el espacio de la rentabilidad a la parte social, porque hay un problema grave de pobreza en el mundo y en Ecuador también. Pero luego pasa y va desarrollándose los modelos y se dice, no, pero está bien que sea rentable, que ayude a mejoramiento de la vida de la gente, pero también puede contaminar. Y estaba contaminando. Entonces se habla del concepto ya que queda rentable, socialmente equitativo y tiene que ser sustentable en la parte ambiental. Entonces, un concepto más integrador es el concepto que le estamos dando a la ley. ¿Y de qué sector? Hablamos del sector agropecuario. Enfocamos a ese sector, pero siempre en la ley y en la propuesta de la comisión es de enlazar con otras acciones que tienen que ver con el desarrollo del sector agropecuario. Por ejemplo, el tema de juventud. Un problema grave es migración. Entonces tenemos que enfrentar a la ley un tema como mantener a los jóvenes que tienen pocas opciones de trabajo en el campo, poder darles opción. Temas, por ejemplo, de cómo mejorar los ingresos. Para eso estamos empujando el tema de emprendimientos locales, de dar valor agregado a la producción. Y ese enfoque lo que lleva en sí, en conjunto, todos los aspectos que estamos apuntando es a mejorar condiciones de vida de la gente, reducir pobreza, que es lo que se necesita en último término en una cuestión de una ley. Asambleísta Proaño, es decir, cuando hablamos de desarrollo sustentable, es más bien un elemento en donde se integra tanto el sistema agropecuario en sí y también al ser humano como un ente que explota, que usa el agro. Sí, pero de una manera sustentable. De una manera donde todo lo que hago, el suelo le protejo, sí, puedo fertilizar, pero tengo que tener el cuidado en qué pongo, tengo que tener el cuidado de darle materia orgánica, es de cuidarle porque ese es en el sostén de la agricultura. Entonces, esta es la teoría, el modelo se basa en el triángulo de la sostenibilidad o sustentabilidad, que es económico, social y ambiental. Entonces, los tres variables hay que apuntarle. Idealmente debería ser el punto de equilibrio entre los tres conceptos, el que damos en la ley. Es difícil llegar a ese punto. Entonces lo que hacemos es generar con la ley estas condiciones para que se produzca un desarrollo. Ya hay lineamientos fuertes en el mundo de la participación, del mantenimiento de los recursos naturales,
del tema de equidad, de salarios y mejores de vida de la gente, el tema de niños que no tienen que estar trabajando, sino que hay un derecho de los niños de educarse. Entonces, todos esos temas tienen que ir enfocados y la ley tiene que apoyar. No va a ser la solución completa, porque es imposible, pero sí tiene que ir empujando esa línea de desarrollo que se ha demostrado en el mundo que va avanzando. Asambleísta Mercedes Serrano, durante el primer debate se puso en la mesa de discusión este año, en donde se dijo que la pandemia puso al relieve al agro y que el Ecuador se vio de alguna u otra manera beneficiado al tener los productos o los alimentos sobre la mesa, ya que en otros países la pandemia vino prácticamente a devastar los alimentos o la alimentación de las personas. ¿Por qué se puso necesariamente este ejemplo sobre la mesa de debate allí en el Pleno de la Asamblea Nacional? Creo que es importante, primero, darle gracias a Dios por permitirnos tener un Ecuador rico en muchos productos alimenticios, que, como efectivamente lo mencionaste, Ricardo, que dentro de la pandemia nos ayudó a no pedirle favores absolutamente a ningún otro país, algo que sí ha sucedido en otros países y en especial en los países vecinos. Yo creo que es importante, insisto, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho en múltiples ocasiones, tanto en mis intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, en programas anteriores que también he participado dentro del programa de la Asamblea Nacional, en intervenciones radiales, intervenciones televisivas, en donde he dicho, el gobierno tiene que definitivamente ponerle el ojo al sector del agro nuevamente y no voltear o permanecer sus ojos dentro del sector del petróleo. Porque recordemos que el agro es algo que no va a terminar nunca, algo que siempre se va a mantener, algo que realmente va a darle una mejor calidad de vida a todos los ecuatorianos en su conjunto, tanto los que producen como los que comercializan y los que consumen. Los alimentos es algo que nos mantiene vivos todo el tiempo, es algo que siempre necesitamos. Por lo tanto, yo creo que mientras exista un desarrollo sustentable de parte de los productores, de parte de las personas que realmente nos entregan este producto de buena calidad, pues la calidad de vida que vamos a tener cada una de las personas siempre va a ser la adecuada y la necesaria, ¿verdad? Entonces, como inicié mencionando que gracias a Dios, debemos darle gracias a Dios de que no necesitamos pedirle favores a ningún país, más que todo porque en todo el territorio ecuatoriano, si nos ponemos a analizar conforme el sector, conforme la región, nos vamos a dar cuenta que realmente el complemento de todos nosotros es suficiente para poder realizar un intercambio de alimentos. Por ejemplo, hablo por la provincia del Oro a la cual represento. Ahí tenemos camarón, tenemos café, tenemos cacao, tenemos banano, tenemos pesca, algo que también existe en otras provincias. Por ejemplo, en lo que es la sierra tenemos lo que son las hortalizas, tenemos las verduras y algo que realmente son los necesarios para un almuerzo en nuestras casas, para un desayuno en nuestras casas. Entonces, yo sí creo que en la pandemia nos favoreció bastante tener este tipo de productos dentro de las tierras ecuatorianas y poderlos llevar de manera más rápida y ágil y eficiente a la mesa de cada uno de los ecuatorianos y agradecerles profundamente a cada una de las personas que realmente trabajaron en la pandemia sin estar mirando algún riesgo, algún contagio o tomando las precauciones, los protocolos de seguridad para poder entregar estos alimentos a cada uno de los ecuatorianos. Asambleísta Mercedes Serrano, pero esta normativa, ¿cómo ayudará a las personas que se ubican en el sector rural? Cuando recuerdo que en el Pleno de la Asamblea Nacional se presentaron cifras y se dijo que precisamente en ese lugar es en donde se observa el mayor índice o número de personas con baja escolaridad o con escasos recursos económicos. Bueno, yo creo que al momento de darle los incentivos necesarios, eso va a ayudar que las familias crezcan, que las familias se desarrollen, que las familias también salgan adelante y por ende van a tratar de que sus hijos o que los jóvenes también se eduquen, salgan
salgan adelante. Eso yo creo que es bastante importante tomarlo en consideración. Esto es un trabajo en conjunto entre el gobierno central, ¿verdad?, por intermedio de su cartera de Estado, con la clase de educación o la clase de capacitación que se les brinde a las familias que están desarrollándose en este ámbito. Por lo tanto, es importante enfocarnos en esos sectores que más necesitan, porque el problema no solamente es que tengan o no tengan educación, el problema es que la educación esté cerca de ellos, porque recordemos que el mismo hecho de que las familias tengan alguna parcela o tengan alguna actividad en el agro, de alguna manera las escuelas también quedan lejos. Por lo tanto, es importante, algo que ya regresó al país, que ya otra vez existe, son las escuelas unipersonales, en donde de alguna manera se acerca más a la población rural que tanto lo necesita el día de hoy, porque no podemos dejar desprotegidos a ninguna sola persona, a ningún solo ecuatoriano con falta de educación y obviamente con falta de alimentación también, y que sufran de bajos recursos porque no existe el trabajo. La idea es, con esta ley, garantizar el trabajo a los padres, garantizarle un desarrollo sustentable, como bien lo menciona el nombre de la ley, ¿verdad?, para que los padres crezcan económicamente, esto de manera efectiva, de manera eficiente, se pueda entregar los mejores alimentos al país y poder exportarlos, y así poder también dar una mejor calidad de vida a las personas que se están desarrollando dentro de esta actividad. Ya vamos a hablar también del tema educativo, porque me parece que es un tema de interés. Voy con el asambleísta Mauricio Proaño y le reitero la pregunta, porque precisamente fue usted quien presentó algunas cifras, algunos números de el número de escolaridad, del índice de pobreza, tal vez, que se encuentra en las zonas rurales. Y claro, es evidente, Ecuador en este año mostró que el sector del agro logró sostener las familias, el alimento de las personas, pero en contraposición, las personas que viven en los alrededores de los campos son las que tienen el menor número de ingreso económico que se puede observar. Sí, bueno, yo concuerdo con lo que indicaba Mercedes. El tema, como en la complejidad que se da, lo que sí demostró claramente la pandemia, es que los conceptos que manejamos y se maneja desde la Constitución, por ejemplo, la soberanía y seguridad alimentaria, demostró claramente que si no tuviéramos tenido soberanía alimentaria, hubiéramos tenido problemas de hambre en el Ecuador. Y el tema es que a veces se contradice con teorías, por ejemplo, libre mercado. Dice, no, pues si no hay alimentos aquí, podemos conseguir en otro lado porque el mercado es libre. Pero se demuestra en la pandemia que no es cierto. Un país tiene que guardar cierta parte de soberanía para nunca depender así, por ejemplo, en la parte de alimentos. ¿Quiénes hicieron eso? Los agricultores. ¿Quiénes estuvieron en primera fila? Fueron ellos. Yo, el problema que me veo en el futuro es la post-pandemia. Ya con los recursos que tuvieron, con los esfuerzos que hicieron, por suerte son espacios más distanciados entre finca y finca, y por eso no había un tema de contaminación tan fuerte como en las zonas urbanas, que está la gente más junta y que puede ver de contaminación. Lograron seguir teniendo una producción y manteniendo eso. Pero en el futuro, en la post-pandemia, si usted va con un problema de una crisis de menos 12% en el PIB, más de 1 millón de gente en el desempleo, gente con problemas graves de adquisición de dinero, va a llegar un momento en que la producción que sale de los productores no va a ser comprada por la mayoría de la gente. Va a haber la reducción. Por eso el problema de la leche. Usted podía consumir, 1,5 millones de litros, pero si a esas personas que compraban el litro les quitan el empleo, van a bajar el consumo. Y por eso es que ahora tenemos problemas en el tema de la leche, que no hay quien compre, y si les compran les dan a precios inferiores a los que da. Está en el stock completo en las fábricas. Lo otro es el uso del suero de leche, que también están demandando los productores. Sí, pero en este momento, más que el suero de leche, el tema es que quién me compra la leche. Y el problema no es de culparle a nadie, el problema es que hay un bajo nivel de adquisición. Hay más de 1 millón de personas en el desempleo. Multiplíquele un salario de $800 al mes por cada uno, multiplíquele por 1 millón y verá cuánto le sale. Eso no se está comprando cosas.
Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que ser el gobierno el que empuja. Por eso la propuesta de ley habla no solamente crédito que hay que mejorar. El crédito apenas la banca pública, el 4.5% de las unidades de producción en el Ecuador cubre la banca pública, digamos FN y Ban Ecuador. Esa cantidad, ese cubrimiento debe aumentar. Y debe aumentar adaptando a las condiciones agroecosistémicas de los cultivos y no tener una norma general de los cultivos. Tiene que haber el seguro que activarse más rápidamente. Si hoy en la pandemia hubo gente que pudo vender sus productos, que pudo tener una producción que le da algunos ingresos, puede ser que luego de la pandemia venga un problema de sequía, viene un problema que le daña el cultivo. Y si no hay uno quien le respalde, ese crédito va a quebrar y luego le van a querer quitar sus tierras. Ahora, este es un tema importante, pero ahí viene el tema también, el de la comercialización. Ese es clave, y en eso, si no existe un plan, hemos dicho al ministro de Agricultura, ¿dónde está el plan agropecuario post-pandemia? Parece que cuando ya se van del gobierno, ¿no? Ya no les importa mucho el agro. Entonces comienzan, ¿dónde está ese plan? O sea, ¿dónde los productores tienen que hacer? Porque ahora la comercialización ya no es cara a cara. La comercialización tiene sus restricciones. Mientras no venga la vacuna, va a seguir este tema de esto. Entonces hay problemas graves que hay que enfrentar sobre esto, pero que no se ha dado como política pública, ¿no? Entonces, legislador. Sí, y si me permite, y de aquí seguramente vamos a tener que tratar también el denominado Tratado de Libre Comercio que se anuncia con los Estados Unidos. Y bueno, por el momento se ha dicho que uno de los temas sensibles, el agro, por el momento no se va a topar. Asambleísta Mercedes Serrano, pero bajo estas consideraciones que las expone el asambleísta Mauricio Proaño, se genera, o más bien se pone en evidencia otro problema, y es la falta de generación del empleo joven. ¿Cómo hacemos de que los jóvenes regresen su mirada al agro? Porque muchos de ellos lo que hacen es migrar hacia las ciudades. Y allí tenemos problema en el agro, entonces. Efectivamente, coincido al 100% con todas las palabras dichas por el compañero asambleísta Mauricio Proaño. O sea, yo creo que esto es un problema que nace de la falta de una buena política pública para poder garantizar el empleo, poder garantizar la educación, poder garantizar la estabilidad y el buen vivir a todos los ecuatorianos, que es un derecho constitucional que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que tiene que, de alguna manera, si bien es cierto, y probablemente van a decir, sí, todos lo sabemos, es una solución que tendría que brindar el gobierno central, de tratar de darle una estabilidad educativa, una estabilidad laboral a todos los ecuatorianos, en especial a los jóvenes. Yo creo que tienen que haber muchos más incentivos, mucho más créditos, desarrollo, porque no solamente es el sector del agro como tal, porque puede haber un trabajo en conjunto. Por ejemplo, he visto muchos casos que hay un trabajo en conjunto. ¿En qué sentido? De que los papás o los abuelos son los que se dedican al agro, pero la juventud actual, como bien lo mencionaba Ricardo, son los que migran a las ciudades, son los que migran a la parte urbana por buscar un mejor futuro, por buscar una mejor estabilidad, pero nunca tienen que olvidarse de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Y hay personas que de alguna manera no salen, o sea, no solamente van a buscar un trabajo fuera de lo que son su profesión o fuera de lo que se han preparado toda la vida o de lo que conocen por experiencia, sino que hay otras personas que realmente les motiva buscar un emprendimiento con algo que también viene de parte de sus abuelos o de parte de sus padres, ¿verdad? O de la herencia o alguna cosa de esas. O sea, yo sí creo que ahí justamente no solamente el crédito que tiene que brindar el Estado, tanto la banca pública como la banca privada, que también tiene que formar parte de esto, no solamente tiene que apuntar, al sector del agro, sino a todo lo que pueda conformar lo que es la cadena productiva. O sea, por eso te digo, al tema de los emprendimientos, al tema del desarrollo, a las inversiones también a las inversiones dentro de las haciendas, a las inversiones dentro de las parcelas, dentro de las tierras, para que puedan realmente tener una agricultura adecuada, garantizando un buen producto. Yo creo que es importante buscar la forma, buscar el medio para brindar educación y tener jóvenes preparados, porque el problema también está en que muchas veces los jóvenes, al menos en el sector rural, y esto es algo cierto, que se están quedando con
educación básica, educación primaria, máximo llega a una educación secundaria. No es una educación técnica, no es una educación técnica especializada en... Exacto, o sea, de alguna manera hay que motivarlos para que lleguen a tener un título de tercer nivel. O sea, ya sea en una universidad, en un instituto, de alguna manera puedan tener alguna preparación más allá, porque, como insisto, el día de hoy yo creo que la tecnología te puede llevar mucho más lejos de lo que nos estamos imaginando, ¿verdad? Porque el tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado en tan poco tiempo y más aún en este año de pandemia. Y yo creo que todas las personas estamos preparados y tenemos el derecho de capacitarnos y llegar a tener un título de tercer nivel con la finalidad de ampliar nuestra imaginación, de llegar mucho más lejos. Por eso digo, emprendimientos juveniles son los necesarios, que se complementan con el sector del agro. ¿Por qué? Yo sí creo que es importante que complementar una cosa con la otra, y esta ley realmente da la oportunidad para desarrollarse en toda la cadena productiva de manera adecuada, tanto el trabajo de las personas adultas mayores como las personas mayores y como también los jóvenes y las futuras generaciones. Recordemos que la palabra de desarrollo sustentable, ¿verdad? De alguna manera, ¿qué significa desarrollo sustentable? Es el desarrollo en el presente, no en el desarrollo en el futuro. Las anteriores decisiones, las anteriores políticas públicas siempre han pensado en el futuro. Yo creo que hoy tenemos que pensar siempre en el presente para dejar una estabilidad y dejar las bases adecuadas, dejar unas bases bien sentadas para que en el futuro nuestros jóvenes, que serán mayores, se convertirán en adultos mayores, puedan complementar el sector del agro con el sector empresarial, el sector de emprendimiento. Y eso va a ayudar a que el Ecuador genere más empleo, a que el Ecuador tenga más facilidades de exportación o de consumo interno de los productos que se producen, o sea, de los productos que realmente se está produciendo dentro del país. Asambleístas, concluyó este primer bloque, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando y respecto de las observaciones que fueron planteadas en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional de esta iniciativa. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate modalidad virtual. Conversamos con los asambleístas Mercedes Serrano y Mauricio Proaño respecto del proyecto de ley de desarrollo sustentable del sector agropecuario. Legislador Mauricio Proaño, voy a empezar por usted ahora este segundo bloque y quiero consultarle respecto de una de las propuestas, observaciones que fueron planteadas en el Pleno de la Asamblea Nacional y habla sobre de dotar de economía campesina, dice, es una de las líneas o más bien de la entrega de crédito. ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste esta economía campesina? Bueno, cuando hablamos de economía hablamos de ingresos, de egresos y todo el tema de costos y lo demás que se maneja. Entonces, y también economía, en el concepto más grande, es lo que tiene una familia de ingreso total. Entonces, pero si decimos incluir economía en la agricultura familiar, es mejorar las condiciones y mejorar los ingresos de las familias. En el Ecuador hay un problema grave y como indicamos, solamente cuando hay que mejor medir las condiciones de pobreza en la multidimensión. Cuando hay multidimensión se habla de empleo, se habla de salud, de educación, de vivienda, de lo demás. Ya vemos, y hay 71% casi de pobreza de este tipo que no cumple la multidimensional en el campo. Y uno de los temas importantes de eso es el ingreso.
Y ha habido un tema importante que se ha investigado. Yo investigué en México, investigué en varias partes de este tema hace varios años, y hay muchos estudios de que si no se complementa la acción de los ingresos en la familia, y en el Ecuador está comprobado ya con los estudios que presenté, que el 30 al 35% del ingreso de las familias es de actividades no agrícolas. Es decir, ¿a qué se refiere? Es decir, la gente tiene el primer rubro, el primer ingreso es la parte agrícola, pero complementan, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene su finquita, tiene su producción de leche, sus vacas, tiene su producción agrícola, pero también tiene un carro para transporte o tiene una tienda que vende cosas. Y eso le ayuda a sostener cuando hay problemas climáticos esos ingresos. Yo hice un estudio hace años con el RIMIS que se llamaba Pobreza y Deterioro Ambiental y hicimos en 5 países, yo me encargué de Ecuador. Y salió claramente, línea de pobreza. Los más pobres era la gente que solo hacía agricultura. Los que llegaban cerca de línea de pobreza era agricultura y ganadería. Los que sobrepasaban línea de pobreza eran agricultura, ganadería y tenían otro negocio que no es relacionado a la agricultura, por ejemplo, el transporte, una camioneta de transporte, en lo que hablo en agricultura campesina, ¿no? Pero los que estaban mejor es que tenía, digamos, agricultura, ganadería, tenía su negocito chiquito, una tienda y tenía transporte. Pero lo importante de eso era que cuando ellos ganaban algo y tenían un ahorro, ¿sabe qué hacían? Compraban más tierra o compraban más vacas y le activan el sistema. Y eso no se ha dado cuenta mucho las leyes. Nuestra ley habla de eso, de las actividades no agrícolas. Los jóvenes en el campo necesitan opciones también que sean no agrícolas. Por ejemplo, un hijo de un agricultor ya no quiere ser agricultor, pero es ingeniero en sistemas. Pero como no encuentra en las zonas rurales quién le contrate, tiene que irse a la ciudad. No creo que a veces la ciudad, yo siempre de esa frase estoy en contra cuando dicen la gente de las zonas rurales van atraídas por las lindas ciudades, las lindas luces que hay en las ciudades. Mentira, van espantados de la oscuridad del campo. Para mí esa es la función. Entonces hay que darle luz acá. ¿Y cómo le doy luz? Empleando emprendimientos a jóvenes, dando opciones. Si es ingeniero en sistemas, si existe un emprendimiento, van a necesitar un ingeniero en sistemas que va a estar en las zonas rurales, va a quedarse en las zonas rurales. Y lo más bonito, que si gana un salario, va a invertir en las zonas rurales. Y si esa empresa va a las zonas rurales, va a pagar los impuestos en las zonas rurales, va a activar el transporte en las zonas rurales y puede crear pobreza en lo rural. Por eso la ley complementa todo del empleo juvenil con educación, con lo demás, pero complementa cómo a las empresas atraerles para que vayan a trabajar en el campo y no se concentren en las grandes ciudades. Y esa precisamente era la consulta que tenía, o más bien la siguiente consulta. ¿Cómo buscamos ahora que las empresas, ya no solo las personas, nos ha dado la respuesta de cómo incentivar a que las personas, los jóvenes, regresen a ver al campo? Ahora, ¿cómo buscamos de que las empresas regresen su inversión hacia el campo y que de alguna u otra manera también lo mantengan, y claro, de una manera sustentable, sostenible y que no afecte tampoco al ambiente, ¿no? Sí, el tema está ya en el capítulo de reinversión ciudad al campo. El tema es porque pensamos que el campo ya subsidió mucho las ciudades. Muchos de los agricultores en su precio que ponen para la venta de su producto no incluyen la mano de obra de ellos. Y eso es el subsidio que se está dando. Debería estar incluido porque también es trabajo. Pero lo que nosotros decimos ahí es, ¿cómo estimulo? Los gobiernos locales, ahí es la clave de los gobiernos locales. ¿Cómo descentralizo? Cuando ustedes revisaron la presentación que hice, apenas el 10% de la industria del sector agropecuario, el 10% representa de todas las industrias. Y apenas la facturación en industria agrícola es del 4%. ¿Qué tenemos que hacer? Es tratar de que los gobiernos locales estimulen para que la empresa venga a las zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa, por ejemplo, aquí en Quito, productora lechera, que está ya en plena ciudad y ya tiene problemas en el abastecimiento, en el reentrada de los camiones, de todo ese tipo. ¿Por qué no estimularle? El municipio le dice, aquí hay terrenos, no son buenos terrenos para agricultura, son para eso, usted no va a pagar impuestos por un tiempo, usted le vamos a ir, pero usted me genera empleo, traiga la industria acá, y le apoyamos en lo que son vías, los servicios, pero véngase acá. ¿Qué hace eso? La industria que aquí está en Quito genera empleo en Quito, paga impuestos en Quito, los salarios se gastan en Quito, el transporte se activa aquí en Quito, y no está bien, pero ¿por qué no estimular para que haga lo mismo, pero en las zonas rurales? Solo un ejemplo muy corto. En Pichincha, de las cerca de
cerca de 7.000, 8.000 empresas entre pequeñas, medianas y grandes están en Quito las que dan valor agregado a la producción. Y apenas en el sector rural en Pichincha hay 600 empresas pequeñas y medianas. ¿Dónde se está quedando el dinero? Están facturando cerca de 1.800 millones de dólares aquí en Quito, pagando los impuestos. ¿Se imagina solo ese pago de impuestos en las zonas rurales? Vamos a activar la economía. Vamos a activar donde la gente tiene seguridad de entregar el producto, tener el dinero y puede generar empleo diferentes. Ahí viene el tema de jóvenes. Jóvenes que pueden trabajar en las empresas o pueden crear sus empresas. Hay que empujar emprendimientos no solo individuales, hay que impulsar emprendimientos comunitarios y hay que también apoyar a la empresa privada que vaya y haga su trabajo también en las zonas rurales. Muy bien. Asambleísta Mercedes Serrano, se topó ya el tema de los incentivos, o no sé si competencias, llamarlo de esta manera, competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. La normativa, cómo a ellos los impulsa a que precisamente sean actores vivos para regresar la inversión hacia el campo. Y le cito esto porque ahora los gobiernos autónomos descentralizados en la coyuntura actual se encuentran en una disyuntiva. Ellos están solicitando recursos al gobierno central y han anunciado acciones para los próximos meses. Pero claro, ahora se les pide acciones para que venga la inversión, venga la industria, pero tampoco tienen recursos por parte del gobierno central. ¿Qué hacer allí? Yo sí creo que es importante que cada municipio, cada GAT, que conoce la realidad de cada provincia y de cada ciudad, tenga algunas competencias completamente descentralizadas de parte del gobierno central. En otras son necesarias compartirlo con el gobierno central o que sea indiscutiblemente competencia directa del gobierno central, ¿verdad? Porque de alguna manera muchas veces el gobierno central, por querer acaparar absolutamente todo, poco hace. Y eso es una fiel muestra de lo que ha pasado en los últimos años. Por querer abarcar absolutamente todo, poco ha entregado. De muchas situaciones que se han visto, pero démonos cuenta de la realidad. Llevamos más de 15, 20 años que no le ponen realmente el ojo como debe de ser al sector del agro. Hoy queremos volver a mirar a la agricultura, a todos los campesinos, a todas las personas que realmente tienen fincas, que realmente producen en el país y que generan realmente divisas que son necesarias para los ecuatorianos. Entonces, yo sí creo que es importante que los GAT también tomen parte de las necesidades y de las competencias que son necesarias para ellos, para que de manera conjunta o individual con el gobierno central podamos motivar e incentivar a todo el que quiera invertir o está invirtiendo en el sector del agro. Recordemos que hay muchas personas que hicieron ciertas inversiones en fincas. Yo conozco muchísimas en la provincia del Oro, porque recordemos que soy allá, insisto. Entonces, he conversado con muchas personas de la provincia del Oro, en donde se ven ahorcados con los intereses de la banca, tanto pública como privada, se ven ahorcados por las pocas facilidades que les han estado otorgando por el tema de la pandemia. Existe una ley de apoyo humanitario que fue aprobada en la Asamblea Nacional, que realmente de humanitario, siempre lo digo en mi discurso, de humanitario no tiene absolutamente nada, porque más bien ha ahogado a todas las personas que intentan salir adelante y seguir invirtiendo con la única finalidad, el interés personal que existe de estas personas, de darles de comer a su familia, generar recursos para llevarles el pan de cada día a su familia. Sí, usted mencionaba sobre las condiciones, entrega de créditos. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Una de las demandas del sector agropecuario siempre ha sido el acceso a créditos, pero claro, acceso a créditos con condiciones específicas. Muchos de ellos llega el invierno y pierden sus cultivos, perdieron su inversión. ¿Qué hacer con ellos? No sé, entregarles un seguro. ¿Cómo de alguna u otra manera esta normativa buscará ayudarles a que este sector, el sector agropecuario, acceda a créditos en mejores condiciones, no sé, tal vez con un seguro, no lo sé? Efectivamente, la ley lo contempla. Yo sí creo que aquí tenemos que
garantizar la estabilidad laboral y el crecimiento agropecuario de cada una de las personas que están invirtiendo. La ley contempla el otorgar seguros a todas las fincas, a todas las personas que invierten en el sector del agro, con la finalidad de evitar que estos caigan en una crisis o caigan en una, obviamente que no tengan cómo pagar los créditos. Yo creo que todo depende de un trabajo en conjunto que se puede realizar con la banca. Insisto, no solamente de la banca pública, sino de la banca privada, porque deberían de dar todas las facilidades y garantizando brindando la estabilidad adecuada a todas las personas que están dentro del agro, ¿verdad? El seguro es importante porque el día de mañana puede ser que pierdan sus fincas, como bien lo mencionaba con el ejemplo, el tema de inviernos, o el tema de una mala racha de una cosecha, o de una mala o de una siembra, o lo que están tratando de sembrar no es la semilla adecuada. Depende del producto que estés tratando de sembrarlo, de cosecharlo, de producirlo, ¿verdad? Yo creo que es importante que tengan todo el respaldo garantizado para que estas personas puedan seguir invirtiendo y tecnificando sus fincas, a la vez también invirtiendo lo más que puedan para tener una finca adecuada y garantizando el desarrollo sustentable de esta finca y brindar un buen producto. Insisto, o sea, todo es una cadena completa que no solamente es del sector del agro, sino llega hasta el consumidor final como todo producto de comercialización, ¿verdad? Inicias con una buena siembra, con una buena cosecha, continúas con una buena comercialización y obviamente luego terminas con un buen consumo, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que a toda la cadena productiva tienes que garantizarlo, brindándole estabilidad económica, estabilidad laboral, dándole los incentivos necesarios, dándole las facilidades para la tecnificación de las tierras, de las propiedades, y además asegurando la estabilidad, asegurando que efectivamente la producción vaya a llegar bien desde su principio hasta el final. Y esto es dando los seguros adecuados a todos los campesinos, a todo el sector rural. Me queda clara esta postura de la asambleísta Mercedes Serrano. Asambleísta Mauricio Proaño, no sé si tiene algo más que agregar sobre este punto, porque quisiera ir aterrizando sobre el trabajo legislativo alrededor de los temas agropecuarios. Sí, y es clave estos temas, ¿no? Por ejemplo, uno en la lógica de generar una política pública, al que menos tiene, sería la lógica también tasas de interés más bajas, y al que más tiene tasas de interés más altas, porque va a ser diferente el nivel de rentabilidad. En el Ecuador pasa lo contrario. A los que ganan menos de $100,000 al año en las fincas, que son pocos, no van a ser todos, la mayoría gana menos de eso, tiene tasas, la máxima de 20.9%. Y el que gana más de 100,000 tiene tasas del 9%. Eso puso la superintendencia de bancos. Pero es que le dirán seguramente por el nivel de riesgo. Las grandes empresas tienen... pero la banca pública no es para rentabilidad, es de servicio. Y uno tiene que darle a esa gente una posibilidad. Si tiene una rentabilidad de un 16%, si tiene una tasa de 9 puntos, tiene chance de seguir avanzando y creciendo en la agricultura. Cuando logre pasar un nivel de ingresos, ahí ya tiene otras condiciones de crédito. Pero aquí usted lo que le está diciendo, como eres pobre, no tienes crédito. Y si quieres, te tomo 20%. Eso es lo que dice la propuesta y eso la ley nuestra ya tiene este sentido. Que tiene que hacer una cosa importante. No es lo mismo un crédito que se da en la banca privada que en una banca que tiene que ser de desarrollo. Por ejemplo, a inicios de siembras. Tiene que tener la agilidad la gente para que le den sus créditos. Y eso no se da en enero y diciembre, como es la normal de la contabilidad de los bancos. Eso aquí en la sierra, por ejemplo, septiembre deberían tener un crédito para que octubre preparen suelos y sigan trabajando en las semillas. Asimismo, junio, julio debería tener el crédito para las cosechas. Entonces sí se tiene que cambiar esa mentalidad de jugarse como una banca que da créditos para comprarse un carro. Es diferente a lo que es un crédito para la agricultura. Y lo importante creo que de la propuesta de la ley es que ahora ya no va a ser solo política pública que cada ministro que viene cambia. Ya va a haber una ley en donde le dice, vea, la agricultura es en el largo plazo y usted tiene que regirse en una ley que le da los lineamientos de política para avanzar. Ya no va a ser lo mismo. Yo, por ejemplo, critico también al ministro que estuvo en el tiempo con nosotros.
persona que desconocía el tema. Javier Ponce. Entonces, sí, desconocía. Yo formé el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica porque necesita el Estado tener un grupo de técnicos a nivel de campo con una independencia y trabajando en diferentes sectores, en valor agregado, en legalización de tierras, pero un solo equipo que haga las cosas de la integralidad y respaldado de todos los tipos. Hicimos 1.800 escuelas de trabajo agrícola, pero luego como había cantidad de gente que hacía valor agregado y que estaban con nosotros y nos reuníamos cada 6 meses a ver los adelantos en las fincas, adelantos en las comunidades, dijeron que estaba formando un partido político y que por eso se anula el programa. Hoy creo que es necesario, y me ha dado la razón, muchos países que están buscando el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Participativa, que ya tenemos en la ley. Legislador, pero entonces esas cosas son las que ayudan fuertemente a mantener un tipo de agricultura que sea permanente y que no sea solo cuestión de quién pasa y quién no pasa por el ministerio, sino que debe tener un alineamiento claro de cómo apuntar a la agricultura. La agricultura necesita políticas de largo plazo y estas son políticas de Estado, no de movimiento, no de partido, no de gobierno. Necesitan de Estado para surgir. Ese es el problema, que llega la autoridad al ministerio a cargo y finalmente cambian las decisiones o tal vez las prioridades. Es bueno saber que ahora todo esto que estamos conversando, esta mirada al agro, queda definido en una ley. Y ahí voy entrando en materia legislativa. Asambleísta Mauricio Proaño, se entiende que desde distintos sectores se pretende entregar hasta la Asamblea Nacional un código orgánico agropecuario, se ha dicho, que pretendería agrupar a todas estas iniciativas. No sé cuán viable sería organizar todas estas leyes que se están discutiendo en un solo código integral. Bueno, en el momento creo que es una medida un poco porque vienen elecciones, ¿no? Entonces, yo sé que puede que se necesite, pero usted, por ejemplo, yo recuerdo en el periodo anterior era la misma propuesta, un código agrario. Sí, pero ¿cómo hace un código agrario con leyes obsoletas? Había que generar las leyes que tenían que administrar, la ley de agua, de tierra, semillas, sanidad agropecuaria, tener actualizadas de 45 años y luego pensar, después que se genera un grupo de leyes que regulan ya los elementos básicos de la agricultura y otro que hace la aplicabilidad como esta ley, podrían pensarse en el futuro hacer algún código. Pero el tema, yo veo que este momento es momento de elecciones, ¿no? Entonces toca. Por eso nosotros queremos que se apruebe pronto y se apruebe la ley de esta. Después el código verán cómo hace, ¿no? Yo no estoy en contra de los códigos, pero tiene que haber actualización de leyes para que esas después, cuando ya son algunas y necesitan tener una coordinación, una inclusión de una y otra, tener esta facilidad. Por eso la ley, la de desarrollo sustentable, no entra en temas como legalización de tierras. Porque eso ya corresponde a otra normativa, ya claro. Tiene la ley y lo que hace nuestra ley es darle cómo provoco el desarrollo en esa tierra. En agua, no hablamos de la redistribución, no hablamos de esas cosas, de la contaminación, porque está en la ley, pero hablamos del buen uso en riego y drenaje y la tecnología que se tiene que utilizar. Lo mismo en semillas. Quiero mejorar la productividad, necesito semillas de buena calidad, pero cuando quiero saber cómo hacer la semilla, quién va a hacer, cómo vamos a trabajar en investigación, está la ley de semillas. Por eso es lo importante el ingreso. Pero si alguien dice eso, no sé si vaya a haber tiempo para hacer un código. Creo que se necesita un buen tiempo, se necesita un equipo muy fuerte para hacer un tema de esos, y no creo que hasta mayo tengamos todo un estudio. ¿Cuánto nos ha costado? Mercedes conoce tener la ley ahora esta. Entonces, siquiera 2 años de trabajo y un código necesitaría un poco más para tener alguna ventaja sobre las demás leyes. Quisiera conocer la visión de la asambleísta Mercedes Serrano. Usted también integra la Comisión de Soberanía Alimentaria y no sé cuán viable sería conformar ahora un código agropecuario, el mismo que se ha dicho integre a distintos sectores en una sola normativa, que lo regule, ¿no? Bueno, siempre es necesario porque existe la necesidad, está creada la necesidad de parte de los ecuatorianos, de parte del sector del agro, pero las cosas no hay que hacerlo apresurado. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con calma. Como bien lo dijo el compañero Mauricio Proaño, no estemos
leyes por cálculos políticos. No creo que es el momento, no es oportuno, porque no vamos a entregar una ley mal hecha sin que se establezca el procedimiento adecuado de análisis, de recoger los criterios, de tener todos los elementos necesarios con la finalidad de tener una ley adecuada para el sector agropecuario con la finalidad de obtener votos. Yo creo que no es lo adecuado ahora. Tal vez sí es necesaria, insisto, tal vez si es que se hubiese presentado con algún tiempo atrás, hubiese sido completamente viable porque hubiese existido el tiempo de análisis, de desarrollo, de debate dentro de la comisión. Esto no es un debate de una semana, no es un debate de 2 semanas, es un debate de bastantes meses, de muchos meses. Entonces, más allá de que entiendo que este proyecto ya está entregado en manos de un legislador, entonces, si es que se lo presenta a la comisión, a la Asamblea Nacional y el CAL lo califica de manera inmediata y llegase en los próximos días a la Comisión de Seguridad Alimentaria, hablo próximos días, primeros días del próximo año, porque ya a partir de mañana entramos, o sea, ya estamos en vacancia ahora, entonces yo creo que de alguna manera va a ser bastante complejo poder sesionar en estos días que quedan de este año. Tocaría sesionar lo que es el siguiente año, ¿verdad? Y de alguna manera quedan 3 meses, 4 meses en donde plazos legislativos para aprobar una ley no se van a poder dar, salvo que exista la voluntad de todos los legisladores miembros de la comisión de hacer un análisis y un trabajo profundo y constante y permanente y duro de sesionar durante días enteros. Pero es algo de que miembros de la comisión pertenecemos también a otras comisiones y se van a cruzar y van a haber muchos problemas, pero yo sí creo que si es que nos ponemos con la intención de sacar el código, existiría la probabilidad de que sí podría salir, pero siempre y cuando no existan cálculos políticos con miras a las siguientes elecciones. Es necesario, lo importante, como dijo Mauricio, es aprobar esta ley que lleva más de 2 años debatiéndose, porque de alguna manera lo que antes era una política pública y que tan solo se manejaba con acuerdos ministeriales, el día de hoy va a quedar plasmado en una ley. Y esperemos que no quede en letra muerta y que de manera inmediata se promulgue lo que es el reglamento a esta ley para que realmente ya se ponga en práctica lo que es todo el desarrollo sustentable del sector agropecuario, porque eso sí es necesario. Y luego de ello, pues la siguiente Asamblea Nacional pues pensará en la elaboración y en la construcción de un código orgánico integral del agro, con la finalidad de que abarque todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario, con el sector agricultor, con todo lo que es materia de agronomía, todo para que pueda darle una seguridad y una estabilidad también en función de las leyes ya vigentes a todos los ecuatorianos que están en esta materia. Muy bien, asambleísta, vamos a ir cerrando ya este capítulo del debate del proyecto de ley de desarrollo sustentable para el agro y quisiera consultarles muy brevemente su postura, su visión respecto de este anuncio efectuado hace pocos días en donde se dice que el gobierno nacional suscribirá un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, se ha dicho, con los Estados Unidos. No sé ustedes cómo han visto esta posibilidad y claro, una de las aristas, uno de los temas más sensibles allí es el tema del agro, ¿no? Asambleísta Mercedes Serrano, empiezo por usted. Considero que es importante y es totalmente necesario firmar acuerdos con otros países y más aún con países primermundistas como Estados Unidos, que tienen un desarrollo económico impresionante. Yo creo que eso va a fortalecer bastante la economía del país y considerando que también estamos dolarizados, porque es importante darle una estabilidad económica a todos los ecuatorianos, a todos los inversionistas, a todos los productores, a todos los empresarios, a los emprendedores, a todos los ecuatorianos en los diferentes ámbitos, y eso de alguna manera va a generar empleo. ¿Por qué? Porque la demanda de los productos ecuatorianos se va a inflar, va a crecer en buen sentido, o sea, va a crecer, se va a desarrollar, y esto va
a permitir de que se puedan exportar más cantidad de los productos que están en negociación. Entonces, sí es importante firmar acuerdos comerciales con países como Estados Unidos, pero yo creo que también es importante ver que los términos sean los adecuados y los necesarios para que realmente se genere una estabilidad económica y se genere el crecimiento y el desarrollo productivo y se genere más empleo dentro del país. Porque si que no cumple con esas metas que son principales para los ecuatorianos, ningún acuerdo firmado o ningún acuerdo internacional firmado con otros países, ya sea primermundistas o no, va a surtir efecto y se va a llevar adelante, o sea, y va a tener buenos resultados, porque vamos a seguir con la misma inestabilidad y con la misma crisis económica que la estamos viviendo hasta el día de hoy. Entonces, sí es importante ver en qué términos se firma, esperemos que sean las mejores y que tampoco no sea otro puro por culminar el periodo, sino que realmente espero que hagan las cosas como tienen que hacerse y dejen firmando acuerdos adecuados y necesarios para garantizar el empleo y la estabilidad económica y obviamente reducir la crisis de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Mercedes Serrano. Asambleísta Mauricio Proaño, su visión. Sí, bueno, yo tengo a veces siempre dudas en el tema del libre comercio y como dice Mercedes, si no existe una buena negociación podemos destruir la agricultura. Solo un ejemplo, Colombia firmó, pero usted sabe, por ejemplo, la gente en los Estados Unidos no consume vísceras de pollo, no consume las alas, no consume las patas, no consume los cuellos, solo pechugas. Entonces Estados Unidos dice, bueno, negociemos, ustedes me venden tal cosa, pero ustedes cómprenme todo lo que no se consume aquí, que es la parte que sí consumimos en América Latina, ¿no es cierto? Que consumimos patas y lo demás. ¿Qué pasó en Colombia? Llegó toda esa carga de este producto que dejó a los pequeños agricultores en la calle, porque vino a un precio tan barato que, claro, negociamos y ganamos dinero por café, digamos, que enviamos, pero acabamos con una gran cantidad de familias de agricultores porque ellos ya encontraban en el mercado cualquier cantidad de estas partes. Entonces, es un problema grande. Otro tema que hay que cuidar, por ejemplo, leche. Por eso es que con la Unión Europea se tiene para 20 años abrir el mercado de leche cruda. Ecuador es el país que tiene más o menos, tiene el precio del litro de leche, el costo de producción y el litro de leche el más caro de América Latina y peor de Estados Unidos. Estados Unidos está a 21 centavos. Aquí es cerca de 41. Aquí tenemos 42. Entonces, el momento que llegue leche, por ejemplo, más barata, sí, puede beneficiar al consumidor, pero a los productores. Yo hice últimamente en la universidad con estudiantes, hicimos el cálculo de cuánto cuesta un litro de leche aquí en la sierra y son 32 centavos con todo, con tierra, con costos y lo demás. Entonces, si libre comercio sí, pero ¿para qué? Y hay que poner restricciones. Estados Unidos es el país que menos libre comercio hace. En su país es proteccionista hasta donde ellos no dejan entrar un alfiler que les haga competencia. Pero sí a los países nos solicitan que seamos abiertos y libre comercio. Entonces, si no hay una buena negociación, por ejemplo, como en la Unión Europea, no entra leche cruda hasta 20 años, ¿no? Entonces ahí ya se protege la agricultura. Pero entonces, en el libre comercio hay que buscar eso. Si el libre comercio, pero tiene que tener regulaciones. Regulaciones en donde no por beneficiar un sector se puede perjudicar a la mayoría. Entonces, hay que trabajar fuerte, hay que buscar, porque en una negociación alguien quiere ganar más que el otro. Entonces, si no se busca el ganar de país y país, ahí vienen las complicaciones dentro de la negociación. Así que creo que todavía esos temas son de discusiones y hay que buscar siempre el beneficio del país. Es importante las importaciones, es importante las exportaciones. Eso trae dólares de economía, pero hay que cuidar las dos economías, la una interna y la otra que puede generar también dinero y dólares en esta dolarización. Necesitamos las dos cosas, no necesitamos una sola. Se me agotó el tiempo. Le quiero agradecer, asambleísta Mauricio Proaño, gracias también, asambleísta Mercedes Serrano, por estar con nosotros, legisladores, y conversar sobre este otro aspecto, el tema del agro, que sin duda también es un tema de interés, sobre todo para nosotros, para los ecuatorianos. Gracias, amigas y amigos. Esto ha sido Tercer Debate modalidad virtual. Como siempre, ustedes, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, tendrán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate modalidad virtual.
Tercer debate, modalidad virtual.